querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma fácil y sencilla un nuevo conocimiento de la química. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy especial, pero que al mismo tiempo es un tema que se puede convertir en un poco complejo y a veces incluso llegamos a pensar que no vamos a poder resolver este tipo de problemas. Vamos a hablar acerca de qué es la estequiometría y cuáles son los cálculos que implica la estequiometría. Pero, ¿qué significa estequiometría? La estequiometría son todos los cálculos implicados en una reacción química. Me explico. Esto que yo tengo aquí es una reacción química, es la ecuación de una reacción química. Resulta que en el laboratorio es muy importante que si un químico va a poner a reaccionar, por ejemplo, estos dos reactivos, es muy importante que él sepa, si tengo cierta cantidad de este reactivo, del nitrógeno, ¿cuánto necesito de hidrógeno? De esa forma, él no va a tener pérdidas en su producto, no va a malgastar el material en el laboratorio. También un químico debe estar en la capacidad de predecir cuánto producto puede obtener. Todos esos cálculos de los que estamos hablando reciben el nombre de estequiometría. En la estequiometría es normal que se hagan tipos de cálculos. Por ejemplo, es muy normal que se hagan cálculos mol a mol, pasar de mol de la sustancia dada a mol de la sustancia deseada. Estos son los cálculos más sencillos. Pero en otras ocasiones a veces nos toca pasar de gramos de una sustancia a gramos de otra sustancia. Estos son los tipos de cálculos que pueden haber en un problema de estequiometría. Sin embargo, cuando yo voy a resolver cualquier problema de estequiometría, es muy importante que yo tenga en cuenta dos aspectos. ¿Qué es lo que necesito? Primero que todo, si quiero hacer estequiometría, necesito la ecuación de una reacción. Esto que tenemos aquí es la ecuación de una reacción. Esta es la reacción que sirve para producir amoníaco. Esta es la ecuación de la reacción. Y además de tener una ecuación, mi ecuación debe de estar balanceada. ¿Qué significa estar balanceada? Balanceada quiere decir que la cantidad de átomos que hay aquí, en tipo de átomo y en número, debe de ser igual a la que se encuentra acá. En otra palabra, los reactivos deben de ser igual en cantidad a los productos. Si la ecuación no cumple con esa condición, antes de hacer cualquier problema, lo primero que vamos a hacer, tenga en cuenta eso, es balancearla. Si no la balanceamos, cualquier cálculo que nosotros hagamos aquí nos va a quedar mal. Por ejemplo, miremos esta reacción. Mire, esta reacción, por ejemplo, no se encuentra balanceada. Note que tenemos aquí dos átomos de nitrógeno, este 2 indica eso, pero note que aquí tenemos uno solo. Como el nitrógeno no tiene número, es porque hay uno solo. Y note que el hidrógeno tampoco está balanceado, porque aquí tenemos 2, pero aquí tenemos 3. ¿Cómo se va a balancear esta reacción? Algo muy importante que se hace aquí es el balanceo de ecuaciones. Ese balanceo de ecuaciones, si usted no lo tiene bien claro, le voy a dejar el enlace de un video donde le explico cómo se hace de una forma muy detallada un balanceo de ecuaciones. De todas formas, vamos a tratar de hacerlo aquí sin que usted tenga necesidad de recurrir a ese video. Entonces, ¿cómo lo vamos a balancear? Note que aquí hay dos átomos de nitrógeno, pero aquí tenemos uno solo. Entonces, como aquí tenemos dos, vamos a poner un número aquí grande. Ese número se llama coeficiente. De esa forma, aquí habrán dos nitrógenos, 2 por 1, aquí también habrán dos nitrógenos. No vaya a cometer este error de poner un 2 acá chiquito y creer que con un 2 pequeñito, así como el de acá, la va a balancear. Ese numerito de aquí nunca se pone, se llama subíndice. Siempre balanceamos, pero con coeficientes, es decir, con los números grandes. Ya está balanceado el nitrógeno, pero note el hidrógeno. Si puse un 2 aquí, ahora 2 por 3 tengo 6 hidrógenos. El 2 también afecta al hidrógeno. Mientras que en el lado de acá solamente tengo 2 hidrógenos. ¿Cómo hago para balancearlo? Sencillo, le ponemos un 3 aquí. De esa forma, 3 por 2 me da 6. 2 por 3 me da 6 y tengo también la misma cantidad de hidrógeno. Eso es importante, debo de tener una ecuación y la ecuación debe estar balanceada. Ya teniendo en cuenta estos aspectos, ahora vamos a ver dos ejercicios. Estos dos ejercicios nos van a ayudar a nosotros a comprender todos los cálculos estequiométricos. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta me dice, si tenemos 4 mol de nitrógeno, o sea, me están hablando de este de acá, me hacen la pregunta, ¿cuántos mol de hidrógeno, o sea, cuántos mol de aquí, se necesitan para reaccionar completamente? Note que en este caso me están pidiendo que coja 4 mol de nitrógeno, vamos a subrayarlo. Siempre es importante aprender a leer un problema, saber por lo que me están preguntando. Entonces me están pidiendo que tome estos 4 mol de nitrógeno y los convierta a moles de hidrógeno.
En otras palabras, si tengo 4 mol de nitrógeno, ¿cuánto de hidrógeno necesito? Cuando yo voy a hacer un cálculo como este, que es un cálculo de mol a mol, note que me dan moles y me pide que haya el resultado en términos de moles, pero de hidrógeno. Es muy sencillo, solamente vamos a pasar de aquí, mol de la sustancia dada a mol de la sustancia deseada. Cuando hago ese tipo de cálculos, lo voy a hacer siempre teniendo en cuenta la ecuación balanceada. Es lo único que necesito. Entonces, ¿cómo lo hago? Como se hace toda operación, miren. En toda operación, en toda conversión, porque esto es una conversión, siempre inicio por el número que yo deseo convertir. En este caso yo quiero convertir 4 mol, queremos convertir 4 mol de nitrógenos. Entonces nos vamos a aprender esto siempre por rayita. En este caso vamos a mirar en la ecuación. Según la ecuación, un mol de nitrógeno, ¿con cuántos de hidrógeno reacciona? Reacciona con 3. Recuerde que como aquí no hay números es porque hay uno. Uno reacciona con 3. Esa es la relación. Un mol de nitrógeno necesita 3 de hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Como yo quiero cancelar el nitrógeno, entonces vamos a poner aquí un mol de nitrógeno. Y en la parte de arriba vamos a poner la sustancia deseada. Aquí ponemos la sustancia dada, un mol de nitrógeno, y aquí vamos a poner la que deseamos. ¿Qué deseamos? Hidrógeno. Así que vamos a poner 3 mol. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de hidrógeno. ¿Qué hago ahora? Simplemente cancelo mol de nitrógeno con mol de nitrógeno. ¿Y en qué me queda el resultado? Me va a quedar en moles de hidrógeno. Si nota, así es como hacemos un cálculo de mol a mol. Entonces, cuando pasamos de mol a mol, nuevamente se lo recuerdo, solamente debemos de mirar la ecuación balanceada. ¿Y qué vamos a mirar? Vamos a mirar la relación de moles. Este número grande son las moles. Entonces colocamos nitrógeno para cancelarlo e hidrógeno arriba porque es lo que yo necesito hallar. Si me hubieran preguntado por amoníaco, me hubiera tocado poner entonces 2 mol de amoníaco. Ahora sí, entonces vamos a hacer la operación. Entonces, ¿qué me dice mi operación? Si yo multiplico 4 por 3, eso me va a dar 12. ¿12 qué? Me va a dar 12 mol. ¿De quién? 12 moles de hidrógeno. Y ese número va a dividir en 1. Pero recuerde que todo número dividido en 1 vuelve y me da el mismo número. O sea que 12 dividido 1 vuelve y me da 12. Este es mi resultado. 4 mol de nitrógeno necesitan 12 moles de hidrógeno. Vamos al segundo problema. El segundo problema es un cálculo en el que vamos a pasar de gramos a gramos. Como quien dice, vamos a pasar de aquí, vamos a pasar hasta acá. Gramos de la sustancia dada a gramos de la sustancia deseada. ¿Por qué lo sabemos? Porque me están preguntando ¿cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para producir 68 gramos de amoníaco? ¿Sí nota? Quiero saber esta cantidad de gramos a partir de esta cantidad de gramos. Es un cálculo de gramos a gramos. Y los cálculos de gramos a gramos, para pasar de gramos de una sustancia dada a una deseada, note que hay que hacer varios cálculos primero para llegar hasta allá. Por eso este problema va a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque primero debemos de coger estos 68 gramos de amoníaco que nos dieron, que queremos convertirlos en gramos de hidrógeno. Necesito estos 68 gramos, primero necesito convertirlos en moles. ¿Sí nota? Este esquema es muy importante. Los gramos de la sustancia dada, o sea amoníaco, debo de convertirlos en moles de la sustancia dada. Cuando sean moles, entonces ahora los voy a convertir en moles de la sustancia deseada. Primero los convierto a moles de amoníaco y cuando sean moles de amoníaco los vuelvo a moles de la sustancia deseada, o sea moles de hidrógeno. Y cuando sean moles de hidrógeno lo vamos a convertir en gramos de hidrógeno, que es la sustancia deseada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se va a dar cuenta que no es tan difícil, pero debe prestarle muy buena atención. Como todo problema de conversión, vamos a iniciar siempre por la sustancia que deseo convertir. En este caso yo deseo convertir 68 gramos. ¿De quién estamos hablando? De amoníaco. Como es una conversión, entonces por rayita, resulta que debo de poner dos números. Debe haber un número en la parte de arriba y otro número en la parte de abajo. Entonces, como quiero pasar gramos a moles, lo primero que voy a averiguar es un mol, cuánto es su masa, cuánto es la masa de un mol. Pero ¿de un mol de quién? Como quiero convertir estos gramos, como primero voy a convertir los gramos a moles, entonces estamos hablando de amoníaco. Entonces lo primero que hago es averiguar un mol de amoníaco a cuántos gramos equivale.
¿Cómo hago eso? Eso lo vamos a hacer con la ayuda de la tabla periódica. Entonces, miren, en la tabla periódica aparece la masa del nitrógeno. Usted no va a encontrar en la tabla la masa del amoníaco, pero sí va a encontrar la del nitrógeno y la del hidrógeno. Note que la masa del nitrógeno, vamos a hacer la cuenta por aquí, luego la borramos. Note que la masa del nitrógeno, como usted puede ver allí, son 14 gramos. Lo vamos a multiplicar por uno solito, porque solo hay uno. Recuerde que cuando no hay números es porque hay uno solo. En total tenemos 14 gramos. El hidrógeno, note en la tabla periódica que la masa del hidrógeno redondeado es 1 gramo. Si usted tiene dificultad para redondear números, le voy a dejar un enlace para que aprenda cómo redondear números, si lo necesita. Y lo vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué lo multiplico por 3? Porque hay 3 átomos de hidrógeno. En total eso me va a dar 3 gramos. Si sumo, me da 17 gramos. O sea que un mol de amoníaco, recordemos que el NH3 es amoníaco, tiene una masa equivalente de 17 gramos de amoníaco. Ya colocamos entonces la relación. Un mol tiene una masa de 17. La pregunta, ¿por qué puse un mol en la parte de abajo y no en la parte de arriba? Yo necesito cancelar gramos. Debo de cancelar gramos de amoníaco. Por esa razón pongo los gramos en la parte de abajo y el mol en la parte de arriba. Si hubiera querido cancelar mol, pues hubiera colocado moles en la parte de abajo. Pero el que quiero cancelar es gramos, que es el que se encuentra de primero. Y para eso tienen que estar en esta ubicación. Si hubiera estado un mol en la parte de abajo, no se hubiera podido cancelar nunca con los gramos. Por eso lo ponemos así. De esta forma, mire, en este momento ya nuestros gramos, si nosotros hacemos la operación, ya nuestros gramos ya se convirtieron en moles. Entonces ya pasamos de gramos de la sustancia dada, de amoníaco, ya pasamos a mol de la sustancia dada, que es amoníaco. El siguiente paso es convertir ahora las moles de la sustancia dada a moles de la sustancia deseada. Esto, como ya no lo necesitamos, solo era para poder saber este número 17, lo podemos borrar. ¿Cómo hago ahora para convertir esos moles de una sustancia en moles de otra? En este caso la otra sustancia es el hidrógeno. Recuerden que cuando convierto de mol a mol, voy a hacerlo con la ecuación. Cuando pasemos de gramos a moles, lo hacemos con la tabla periódica, con los datos de la tabla. Pero cuando sea de mol a mol, lo hacemos con la ecuación. ¿Qué me dice la ecuación? ¿Cuántas moles de amoníaco necesito acá? Ah, allí dice 2. Entonces vamos a poner 2 mol de amoníaco, 2 mol de NH3. ¿Qué vamos a poner en la parte de arriba? Como quiero llegar a moles de hidrógeno, entonces vamos a mirar. Según mi problema, entonces tenemos 3 mol de hidrógeno. De esa forma, ahora puedo cancelar moles de amoníaco con moles de amoníaco. ¿Y en qué va nuestro resultado? Mire que ya va en moles de hidrógeno. O sea, en otras palabras, estoy aquí en moles de la sustancia deseada, que es el hidrógeno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir estos moles de hidrógeno, vamos a convertirlos ahora a gramos de hidrógeno, porque recuerde que el problema eso me exige, que los moles de hidrógeno sean convertidos en gramos de hidrógeno, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Como quien dice, vamos a pasar de moles de la sustancia deseada, vamos a pasar ahora a gramos de la sustancia deseada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso, como yo quiero pasar de mol a gramos, vamos a averiguar un mol de hidrógeno a cuántos gramos equivale. Como usted ve en la tabla periódica, note que el hidrógeno tiene una masa redondeada de 1 gramo. Pero como hay 2 hidrógenos, quiere decir que debemos de multiplicar 1 gramo por 2. O sea que la masa del H2 del hidrógeno es igual a 2 gramos de hidrógeno. Esa es la masa que nosotros tenemos. Usted se preguntará, profesor, ¿y por qué aquí colocó un mol en la parte de arriba y por qué aquí colocó un mol en la parte de abajo? Resulta que aquí yo quería cancelar gramos. Por eso los gramos quedaron abajo y los moles quedaron arriba. En este caso es todo lo contrario. Yo quiero cancelar los moles. ¿Ya? Por eso voy a colocar un mol en la parte de abajo y vamos a dejar el gramo en la parte de arriba, que es el valor con el que nos queremos quedar. Por esa razón, en este momento ponemos un mol. ¿Por qué 1? ¿Por qué no como aquí en la ecuación? Porque recuerde que aquí estamos averiguando cuál es la masa de un solo mol. En este caso, cuando pasamos de mol a mol, lo que miramos fue la relación según la ecuación. Pero aquí lo único que necesitamos saber es cuánto es la masa de un solo mol para poder hacer la conversión. Por eso aquí tenemos 1 y por eso el 2 en la parte de arriba. Ya teniendo esto, ahora sí entonces vamos a hacer la operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a multiplicar todos los números de arriba y vamos a colocar el resultado. Luego multiplicamos los números de abajo y ponemos el resultado en la parte de abajo y dividimos los dos números. Entonces, vamos a multiplicar 68. Ya sabemos que si lo multiplico por 1, vuelve y me da 68. Entonces 68 por 1, luego multiplicado por 3 y luego lo multiplicamos por 2. En total eso me da 408. ¿408 qué? Gramos, porque estamos hablando de gramos. ¿De quién? De hidrógeno. Note que todas las demás unidades ya fueron canceladas. La única unidad que en este momento me queda son los gramos. Y lo vamos a dividir en el número de abajo. El número de abajo lo vamos a obtener de multiplicar todos los números de abajo. 17 por 2 me da 34. 34 por 1, todo lo que multiplico por 1 me da lo mismo, me da otra vez 34. Entonces vamos a poner aquí 34. Recuerde que ese número no tiene unidad porque todas fueron canceladas. Si yo hago esa división, eso me va a dar, al final, me va a dar un valor, una vez que hago la división, me va a dar 12 gramos. ¿12 gramos de quién? 12 gramos de hidrógeno. De esa forma acabamos de convertir, o acabamos de averiguar, que 68 gramos de amoníaco necesitan 12 gramos de hidrógeno. Esto es un cálculo de gramos a gramos. Ya aprendimos cómo hacer un cálculo de mol a mol y aprendimos cómo hacer un cálculo de gramos a gramos. También hay cálculos que son de gramos a mol. A veces necesitamos convertir gramos a mol. Entonces quiere decir que primero convertimos los gramos de una sustancia en sus propias moles, luego lo convertimos en mol del otro y lo dejaríamos hasta allí. Si me pidieran pasar, por ejemplo, de moles a gramos, es como si empezáramos de aquí y termináramos acá. Sin embargo, estos son los problemas más comunes con que te vas a encontrar en los libros y en los problemas que te pongan en el colegio. Bueno, yo espero que este tema haya sido de tu agrado, espero que te haya gustado, que hayas aprendido a hacer cálculos de mol a mol y cálculos de gramos a gramos. Esta es la forma más sencilla y la forma más práctica que hay de hacerlo. Espero que lo hayas comprendido. Si te gustó el video, dale me gusta y compártalo. Si no has hecho la suscripción, haz la suscripción. Este tema de estequiometría es un tema complejo y lo vamos a ver en 3 videos. Esta es la primera parte. La siguiente parte, el siguiente video, recibe el nombre del reactivo limitante. Entonces vamos a ver qué es el reactivo limitante. Y al final hablaremos acerca del rendimiento y la pureza de una reacción. Así que quédate en la clase.